El sol caía con fuerza sobre las calles polvorientas de Iztapalapa, mientras el bullicio del tianguis llenaba el aire con voces, regateos y el olor persistente de garnachas y sudor. Santiago caminaba rápido por la banqueta rota, apretando en la mano las monedas que su abuela le había dado para comprar tortillas. Tenía 11 años, pero su rostro parecía más viejo, curtido por la responsabilidad temprana y las ausencias que lo habían forjado en silencio. Pasó junto a una pared grafiteada, ignorando los gritos de un borracho que discutía con su sombra. Estaba acostumbrado a ver cosas raras, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que vería esa tarde. Detuvo el paso de golpe. Al otro lado de la calle, justo frente a una tienda de abarrotes, un hombre caminaba lentamente entre los coches. Llevaba una túnica blanca hasta los tobillos y, lo más extraño, iba descalzo. Sus pies tocaban el asfalto caliente como si no sintiera dolor alguno. Su andar era sereno, casi flotante, pero no era eso lo que paralizó a Santiago. Fue su rostro. Aquel hombre tenía una expresión tan serena, tan llena de paz y compasión, que por un momento el mundo pareció detenerse. El corazón de Santiago golpeó su pecho con fuerza. No entendía qué estaba viendo. No había nadie más que reaccionara. Nadie gritaba, nadie lo señalaba. Solo él parecía notarlo. Y entonces el hombre lo miró, directamente, como si lo hubiera estado buscando entre la multitud, como si ya supiera quién era Santiago y lo que llevaba dentro. Una ráfaga de escalofríos le recorrió la espalda. «¿Quién es?», susurró Santiago sin atreverse a moverse. La mirada del hombre no era dura, no era acusadora, era amorosa, triste, compasiva. Santiago no supo explicarlo, solo supo que en esos pocos segundos sintió algo que jamás había sentido en su vida. Una mezcla de miedo, consuelo y certeza. Y si tú también quieres descubrir historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo, suscríbete al canal. Cada historia aquí tiene un mensaje que podría tocar tu corazón. Santiago parpadeó. Un coche pasó entre él y el hombre. Cuando volvió a mirar ya no estaba. El lugar donde había estado parado estaba vacío. Corrió, como si huyera de un incendio invisible. Entró al callejón esquivando los baches y no se detuvo hasta llegar a la casa de su abuela. Abrió la puerta con fuerza. «Abue, abue, lo vi. Era Jesús, lo juro». Doña Rosa estaba echando tortillas en el comal. Lo miró sin levantar la ceja. «¿Otra vez con tus cosas, mijo? ¿No que ibas solo por las tortillas?» «Sí, pero estaba ahí, descalzo. Me vio». Seguro fue uno de esos loquitos del parque. Anda, siéntate, ya se te va a pasar». Pero no se le pasó. Esa noche, mientras Toñito dormía a su lado, Santiago se quedó mirando el techo agrietado de lámina. La imagen del hombre seguía clara en su mente. No era un loco, no era un vagabundo. Santiago lo sabía con cada fibra de su cuerpo. Ese no fue un día cualquiera. Ese fue el día en que todo cambió, aunque aún no podía saber cuánto. Porque cuando un niño ve algo que el mundo decide ignorar, su alma empieza a buscar respuestas que los adultos ya dejaron de hacer. Y Santiago estaba a punto de comenzar un camino que lo llevaría más lejos de lo que jamás imaginó. Desde aquel día, algo dentro de Santiago ya no era el mismo. Caminaba más lento por las calles de Iztapalapa, observando los rostros con atención, como buscando alguna señal. Aunque por fuera intentaba seguir su rutina, por dentro se había encendido una chispa que no dejaba de arder. Vivía en una casita modesta de paredes descascaradas, con su abuela Rosa y su hermanito Toñito, de apenas 6 años. Su padre llevaba más de 3 años preso, acusado de robo armado. Su madre, según decían, se fue con otro hombre y no volvió. Santiago nunca le guardó odio, solo un silencio espeso que pesaba más con los años. Toñito era su sombra. Lo seguía a todas partes, lo imitaba, lo admiraba. Para él, Santiago era todo lo que tenía, y Santiago lo sabía. Por eso cada mañana, aunque el corazón le doliera,
Se ponía de pie, le preparaba el uniforme y lo llevaba a la escuela. Pero desde que vio al hombre descalzo, su mente no podía concentrarse. Durante las clases en la primaria, Héroes de la Patria, sus pensamientos se iban lejos. La maestra Gaby lo reprendía por distraído, pero él no podía explicarle. ¿Cómo le dices a alguien que crees haber visto a Jesús caminando por tu barrio? En el recreo, mientras los demás jugaban fútbol, él se sentaba bajo un árbol, mirando al cielo. ¿Estás bien, Santi?, le preguntó Mari, su única amiga, con voz suave. Creo que vi a Jesús. Ella lo miró con ojos grandes. ¿A Jesús? ¿Jesús? ¿El de la Biblia? Él asintió sin dudar. ¿Y qué te dijo? Nada. Solo me miró. Pero fue como si me hablara por dentro. Mari no se rió, solo bajó la voz. Mi abuelita dice que los que ven a Jesús es porque tienen algo muy especial. Esa noche, Santiago se armó de valor y fue a la parroquia San Judas Tadeo. Buscó al padre Abel, un hombre viejo con voz ronca y mirada severa. Padre, necesito contarle algo. El sacerdote lo escuchó con los brazos cruzados, en silencio. Vi a Jesús. Iba descalzo por la calle. Me miró. No sé si fue un sueño o si estoy loco. El padre suspiró largo. Hijo, Jesús está en todas partes. A veces lo vemos en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los que sufren. ¿No será que viste a alguien necesitado y tu corazón lo confundió con él? No, padre. Yo sé lo que vi. El sacerdote lo bendijo y lo despidió con una palmada en la cabeza, como si hubiera escuchado un cuento infantil. Santiago salió frustrado. No quería que lo trataran como a un niño imaginativo. Lo que había sentido era real. Tan real como el frío de las noches sin cobijas o el estómago vacío los domingos sin comida. En casa intentó hablar con su abuela. Abue, ¿tú crees que Jesús puede aparecerse así sin decir nada? Ella levantó la vista de su rosario. Jesús aparece en los momentos que uno menos espera, mijo, pero también hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es santo. Y si de verdad era Él, entonces dale gracias, pero no andes diciéndoselo a todos, la gente no entiende. Se burlan. Y tú eres un niño bueno, no mereces que te llamen loco. Santiago bajó la cabeza. Eso era justo lo que temía, que nadie creyera en él. Pero algo dentro de él no podía rendirse tan fácil. Si nadie más lo había visto, ¿por qué él sí? ¿Y por qué se sentía tan elegido? La respuesta aún estaba lejos, pero Santiago no lo sabía. Solo sabía que, a pesar del silencio del mundo, no dejaría de buscar. Porque había algo que ardía en su pecho, algo que pedía ser entendido, aunque nadie más lo escuchara. Pasaron los días, y cada vez que Santiago intentaba compartir lo que había vivido, la respuesta era la misma: incredulidad. La gente lo escuchaba con una mezcla de burla y lástima, como si hablara de duendes o extraterrestres. No era enojo lo que sentía Santiago, era una tristeza honda, esa que se clava cuando uno quiere abrir el alma y la cierran con cerrojo. En la escuela, la historia ya se había regado como pólvora. Algunos niños le decían «el santito» y hacían señas de cruz al verlo. Otros más crueles lo empujaban en los pasillos y le gritaban «Milagrito, bendíceme». Santiago intentaba ignorarlos, pero las risas dolían más que los golpes. «¿Por qué no te callas?», le dijo Mari un día, mientras se escondían detrás del salón de música. Así todo se calmaría. «Porque no puedo. No fue un juego, Mari. Yo lo vi». «Lo sé», dijo ella bajando la mirada, «pero ellos no te van a entender nunca». Una tarde, Santiago decidió contarle a don Andrés, el vecino que vendía tamales en la esquina. Era un hombre mayor, siempre amable, que hablaba poco pero escuchaba mucho. Le tenía respeto. «Don Andrés, ¿usted cree que Jesús pueda caminar por nuestras calles?» El hombre lo miró mientras removía la olla humeante. «¿Y por qué no? Pero no creo que ande descalzo por aquí, con tanto vidrio tirado». Santiago suspiró. «Yo lo vi, de verdad». Me miró como si supiera todo de mí. Don Andrés sonrió,
pero con esa sonrisa que no nace del corazón. Pues cuida lo que dices, muchacho. La gente en este barrio no está para cuentos. Ese cuento fue la gota que colmó el vaso. Santiago se encerró en sí mismo. Dejó de hablar del tema en voz alta, pero por dentro seguía ardiendo. No era terquedad. Era certeza, una certeza que nadie quería ver. En casa la situación no mejoraba. Doña Rosa, aunque lo quería, ya comenzaba a perder la paciencia. Santi, te lo digo por tu bien. Basta ya. No andes diciendo cosas que no sabes. Si sigues con eso, te van a tomar por loco. ¿Quieres acabar como tu tío Gerardo? Santiago apretó los puños. No estoy loco, abue. Yo sé lo que vi. Ella lo miró con ojos cansados. Pues entonces guárdatelo para ti. Porque aquí no hay tiempo para milagros, hijo. Aquí lo que hay es trabajo, hambre y cuentas que pagar. Toñito, siempre callado, lo escuchaba desde la mesa. Esa noche se le acercó al cuarto y le trajo una hoja doblada. La dibujé, dijo tímido. Era un dibujo infantil con crayones, un hombre descalzo con túnica blanca y una sonrisa enorme, de la mano de un niño con cara de sorpresa. Santiago no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Gracias, Toñito. Tú sí me crees, ¿verdad? El niño asintió y lo abrazó fuerte. En la soledad de su cuarto, Santiago miró el techo. El ventilador giraba lento, como si arrastrara con él el peso del mundo. No entendía por qué nadie quería ver lo que él había visto. ¿Era tan difícil creer que algo bueno pudiera pasar en un lugar como ese? Se sentía como un árbol creciendo en medio del asfalto, fuera de lugar, ignorado, pero aferrado a su raíz. Y aunque cada palabra de burla le dolía como piedra, no podía callar el fuego que llevaba dentro, porque hay verdades que no necesitan aprobación. Y Santiago estaba decidido a encontrar la suya, aunque tuviera que caminar solo. El sol del mediodía caía como plomo sobre los techos de lámina. Santiago caminaba por el mercado de la Merced, sosteniendo la mano de Toñito, que miraba fascinado los colores de los puestos. El olor a mango con chile, carnitas y pan recién horneado se mezclaba en el aire espeso, y la multitud apretujada empujaba sin pedir permiso. La abuela los había enviado a comprar nopales, cebolla y tortillas. Aunque Santiago ya no hablaba del hombre de túnica blanca, no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Cada esquina, cada rostro entre la gente lo hacía mirar 2 veces. Algo dentro de él le decía que no había sido la última vez. «Mira, Santi», gritó Toñito, señalando un globo gigante con forma de dragón. Santiago sonrió y siguieron caminando. Doblaron hacia un pasillo donde se vendían artesanías y objetos religiosos, imágenes de la Virgen de Guadalupe, veladoras, escapularios y cruces. Fue entonces que lo sintió. No lo vio primero, lo sintió. Un cosquilleo en la nuca, una sensación de paz repentina que lo obligó a detenerse. Y ahí estaba, a unos 20 metros, entre el bullicio del mercado, el mismo hombre de la túnica blanca. Caminaba despacio, con los pies desnudos sobre el cemento caliente. Las personas parecían no notarlo, como si fuera invisible para todos menos para él. «Toñito, espérame aquí», dijo Santiago sin pensar. «¿A dónde vas?» «Espérame. No te muevas». Corrió esquivando cajas, vendedores y transeúntes. Su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba, pero el hombre parecía flotar, moverse sin esfuerzo, alejándose entre los cuerpos como una brisa. «Señor», gritó Santiago, pero no hubo respuesta. Giró una esquina del pasillo y... nada. Se había esfumado. No había puertas ni salidas. Solo un puesto de veladoras, un tapete de palma y una pared gris. ¿Dónde? ¿Cómo? Miró al suelo, desconcertado. Y ahí, justo donde había estado el hombre, había algo que no estaba antes. Una pequeña cruz de madera, tosca, hecha a mano, con una palabra tallada en el centro: «Confía». Santiago la tomó con manos temblorosas, la acarició como si fuera un tesoro. El calor de la madera parecía tener vida propia. Sintió un nudo en la garganta.
regresó al lugar donde había dejado a Toñito, que lo esperaba con cara de susto. —¿Dónde estabas? Me asustaste. —Lo vi otra vez —dijo sin aliento—. Estaba aquí, en el mercado, caminando igual que la vez pasada, y dejó esto. Le mostró la cruz. Toñito la miró con asombro y sonrió. —Entonces sí existe. Santiago no respondió. Se sentía invadido por una mezcla de emociones difíciles de poner en palabras. Asombro, alegría, un poco de miedo, pero, sobre todo, una certeza profunda de que todo tenía un propósito. Caminaron de regreso a casa en silencio. Santiago apretaba la cruz con fuerza. Cada paso era más ligero, como si algo en su interior se hubiera acomodado. No sabía qué significaba esa palabra grabada, pero entendía que no debía tener miedo. Ya en su cuarto, la colocó junto a su cama como si fuera un relicario. Cerró los ojos y susurró: «Voy a confiar, aunque no entienda, aunque nadie más me crea». La noche cayó sobre la ciudad, y por primera vez en semanas Santiago durmió profundamente. Pero en su pecho, la pregunta latía con fuerza: ¿por qué él? ¿Por qué podía verlo? La calle donde vivía Santiago tenía pocos secretos. Todos sabían quién vendía qué, quién peleaba con quién, y quién debía la renta. Pero había un local en especial, al final de la cuadra, que parecía vivir al margen del bullicio: la zapatería de Don Lupe. Pequeña, con un letrero desgastado que decía reparación de calzado, olía siempre a cuero, pegamento y madera vieja. Santiago pasaba frente a esa puerta todos los días, pero nunca había entrado. Don Lupe era de esos hombres que parecían haber nacido viejos. Su barba gris, sus manos grandes y arrugadas, y su voz ronca imponían respeto. No hablaba mucho. Solo saludaba con un gesto de cabeza y seguía martillando suelas. Una tarde, mientras esperaba que Toñito saliera de la escuela, Santiago se animó. Llevaba la cruz de madera en el bolsillo, como un talismán. «¿Se puede?», preguntó tímido, asomando la cabeza por la cortina de tiras plásticas. «Pasa, muchacho», respondió Don Lupe sin mirarlo, concentrado en remendar un zapato roto. El lugar era un caos ordenado. Herramientas, clavos, cuero, retazos. Todo tenía polvo, pero también historia. Santiago miró todo con curiosidad. En un rincón había una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cubierta por una vela apagada. «¿Tú crees en él?», preguntó, señalando la figura. Don Lupe lo miró por primera vez. Sus ojos eran profundos, pero no duros. «Más que creer, lo espero. Aunque a veces se tarda». Santiago sacó la cruz de su bolsillo y la puso sobre el mostrador. «La encontré donde vi a un hombre descalzo, con túnica blanca. Estoy seguro que era Jesús». El zapatero dejó de trabajar. Se quedó mirando la cruz largo rato, luego la tomó con cuidado, como si temiera romperla. «Esto no es cualquier cosa, niño. ¿Estás seguro que no era un loco? ¿Un actor? ¿Un vendedor?» «No, lo vi 2 veces. Y cuando me miró sentí algo que no puedo explicar». Don Lupe asintió en silencio. Luego se acomodó en su banco y le hizo una seña para que se sentara. «Yo también vi cosas una vez, hace mucho, cuando era joven. Pensé que me estaba volviendo loco, pero aprendí que hay cosas que no se explican con palabras, solo con vida». Santiago lo escuchaba con los ojos bien abiertos. «¿Y qué hiciste?». «Seguí mi camino, pero nunca lo olvidé, y nunca dejé de buscarlo en los demás». Desde ese día, Santiago empezó a visitar la zapatería con frecuencia, a veces solo para escuchar. Don Lupe hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban retumbando en la mente. Le enseñaba cosas simples, como distinguir un buen cuero, cómo pegar una suela, cómo afilar una navaja sin cortarse. Pero también le enseñaba otras cosas. «¿Sabes por qué los zapatos son importantes?», le preguntó una tarde. «Porque protegen los pies». «Sí, pero también porque cuentan historias. Unos zapatos gastados hablan de alguien que camina mucho, unos limpios de alguien que se cuida, y unos descalzos». Hizo una pausa.
Hablan de alguien que ya no necesita protección. Santiago no respondió. Solo pensó en los pies de aquel hombre, pisando el asfalto como si el dolor no existiera. ¿Tú crees que él vuelva a aparecer?, preguntó con voz baja. Don Lupe sonrió. Si ya lo viste 2 veces, no creo que te haya elegido por casualidad. Pero cuidado, hijo. Verlo no es lo más difícil. Lo difícil es entender qué quiere de ti. Esa noche, Santiago regresó a casa con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de preguntas. No sabía si estaba más cerca de entender, pero al menos ya no se sentía solo. Santiago ya no era el mismo niño que caminaba distraído por las calles. Desde que empezó a visitar la zapatería, su mundo se había vuelto más denso, más profundo. Sentía que cada conversación con don Lupe abría una puerta nueva dentro de él, pero también traía más preguntas. La cruz de madera no se despegaba de su bolsillo. Era su ancla, su refugio silencioso. Una noche, mientras el techo crujía por el viento y las luces del barrio parpadeaban como luciérnagas cansadas, Santiago tuvo un sueño. Caminaba por un campo árido, solo, descalzo. La tierra le quemaba los pies, pero él seguía. A lo lejos, entre el polvo, aparecía el hombre de la túnica blanca. No hablaba. Solo caminaba delante de él. Santiago lo seguía, aunque cada paso dolía más. Despertó con el corazón agitado y los pies sudando frío. «¿Qué significa eso?», le preguntó al día siguiente a don Lupe. «Tal vez él quiere que camines con él, no solo que lo mires. ¿Y si solo estoy soñando cosas por pensar tanto en él?». Don Lupe limpió sus lentes con calma. «Soñar no es menos real que vivir. A veces los sueños dicen lo que no nos atrevemos a pensar despiertos». Santiago no supo qué responder. Solo bajó la cabeza. Las palabras del viejo lo hacían sentir que todo tenía sentido, aunque no pudiera explicarlo. Pero fuera de ese espacio seguro, la realidad era otra. En la escuela su rendimiento bajó. La maestra Gaby lo llamó después de clase. «Santiago, ¿todo bien en casa?». «Sí, maestra». «Estás muy distraído. Tus notas bajaron. Y los demás niños dicen que andas hablando de visiones y cruces milagrosas. ¿Es verdad?». Santiago dudó. Sentía que cada vez que hablaba lo alejaban más. «Es que vi algo y no puedo dejar de pensarlo». «Mira, Santi», dijo ella con voz firme pero maternal. «Todos tenemos imaginación y está bien tener fe, pero también hay que pisar la tierra. Aquí venimos a aprender, no a fantasear». Santiago salió con un nudo en el estómago. ¿Era todo eso producto de su cabeza? ¿Y si de verdad estaba perdiendo el juicio? Esa noche, la duda se coló como un ladrón silencioso. Se encerró en el baño, se miró al espejo largo rato. Sus ojos se veían cansados, más grandes de lo normal. Sacó la cruz del bolsillo y la sostuvo entre las manos. «¿Estoy loco?», murmuró. «¿O de verdad estás ahí?». El silencio fue la única respuesta. Días después, mientras ayudaba a don Lupe a lijar una plantilla, volvió a hablar. «¿Y si todo es mentira? ¿Y si solo lo imaginé?». El viejo dejó de trabajar y lo miró con calma. «La fe no es ciega, hijo. La fe se pregunta, se sacude, se rompe y se reconstruye. Si nunca dudas, entonces no estás creyendo de verdad. Estás repitiendo». Santiago tragó saliva. Aquello lo golpeó como una ola fría. «Pero si no entiendo lo que él quiere, ¿cómo sé si estoy haciendo bien? No siempre sabrás. Pero si lo que haces nace del amor, no estás perdido. ¿Ayudas a tu hermanito? ¿Escuchas a tu abuela? ¿Eres honesto?». «Sí». «Entonces ya estás caminando con él aunque no lo veas». Santiago miró la cruz otra vez. No brillaba, no hablaba. Pero de algún modo lo guiaba. Esa noche, al acostarse, no pidió una señal. Solo susurró: «No voy a rendirme, aunque no entienda nada». Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin miedo. La fe que Santiago sostenía con tanto esfuerzo comenzó a volverse un peso cuando el mundo decidió darle la espalda. Lo que antes era indiferencia se convirtió en burla, y lo que era burla, en crueldad. En la primaria su nombre dejó de ser Santiago.
Ahora era el santo, el iluminado, el loquito de Dios. Una mañana, mientras caminaba hacia el aula, un grupo de niños lo interceptó. «Oye, milagrito», dijo uno de los más grandes con sorna. «¿Hoy también vas a hablar con Jesús? ¿O ya se te apareció la Virgen?» Las risas estallaron alrededor. Santiago tragó saliva y siguió caminando. No respondió. Aprendió que cualquier palabra solo avivaba el fuego, pero por dentro dolía. Mucho. Algunas niñas se persignaban en broma cuando pasaba. Otros le dejaban papelitos con dibujos groseros en su pupitre. Nadie lo defendía, ni siquiera Mari, que había sido su aliada. Ahora bajaba la mirada cuando él se acercaba. «¿Ya no eres mi amiga?», le preguntó una tarde en voz baja. «Es que no quiero que se burlen de mí también», susurró ella sin atreverse a verlo. Ese día, al volver a casa, Santiago entró sin saludar. Se encerró en su cuarto, tiró su mochila al suelo y se tumbó en la cama con los ojos cerrados. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Más tarde, su abuela entró sin tocar. «Te trajeron tarea, mijo. No quiero hacer nada». «¿Te pasó algo?» «Nada que te importe». Doña Rosa se quedó en silencio unos segundos. Luego dejó el cuaderno sobre la mesa. «Mira, Santiago, a veces cuando uno dice cosas que los demás no entienden, el mundo se vuelve más frío, pero eso no significa que estés equivocado. ¿Y si todos tienen razón? ¿Y si solo estoy loco?» «¿Te sientes loco?» «Me siento solo». La abuela se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Eso es diferente». Esa noche cenaron en silencio. Toñito notó la tristeza en su hermano, pero no preguntó nada. Al terminar se le acercó con una hoja doblada. «Te hice otro dibujo», dijo, con voz bajita. Era Santiago, de pie, rodeado de sombras que se reían, pero encima de él, una figura blanca le ponía la mano en el hombro. Santiago miró el dibujo por largo rato. Sus labios temblaron. «Gracias, Toñito, de verdad». El pequeño lo abrazó por la cintura y susurró: «Yo creo en ti, no importa lo que digan los demás». Al día siguiente, Santiago no fue a la escuela. Fingió fiebre. Doña Rosa lo dejó quedarse en casa sin preguntar. Se pasó el día en la zapatería, en silencio, ayudando a don Lupe a clavar suelas. «¿Ya no aguantas, verdad?», preguntó el zapatero sin dejar de trabajar. «Siento que ya no puedo más». «La fe, hijo, no es un escudo contra el dolor. Es una semilla que crece en medio del dolor». Santiago apretó la cruz en el bolsillo. «¿Y si esa semilla nunca da fruto?». «Entonces, al menos sabrás que no viviste como los que se esconden». Ese día, al caer la tarde, Santiago salió a la banqueta, se sentó en la acera y miró el cielo anaranjado. El mundo seguía igual de ruidoso, igual de duro. Pero dentro de él, una pequeña llama seguía encendida. Y aunque todos dudaran de él, aunque lo llamaran loco, él sabía que había visto algo real, y no pensaba olvidarlo. Todo comenzó con una tos seca durante la madrugada. Santiago se despertó al sentir el cuerpo de Toñito temblar a su lado. El niño respiraba con dificultad, su piel ardía como brasas, y sus ojos estaban vidriosos. «Abue». «Toñito está muy caliente», gritó desde el cuarto. Doña Rosa corrió y al tocar al pequeño palideció. «Está ardiendo en fiebre. Rápido, tráeme el suero y una toalla». Esa mañana no hubo escuela, ni zapatería, ni oración, solo angustia. Llevaron a Toñito al centro de salud del barrio. El pasillo olía a cloro y desesperación. Después de esperar por horas, un médico cansado les dijo que el niño tenía una infección respiratoria grave. Les recetó medicamentos, pero también advirtió: si no mejora en las próximas 24 horas, tendrán que llevarlo al hospital. Sus pulmones están comprometidos. Santiago no entendía todas las palabras, pero el miedo le calaba los huesos. Ver a su hermano tan frágil lo rompía por dentro. Esa noche, Toñito apenas podía hablar. Tenía la respiración agitada como si le costara cada aliento. «No te vayas, ¿sí?», susurró con voz débil. «Quédate conmigo».
Siempre, Toñito. Aquí estoy. Santiago se sentó a su lado, sacó la cruz del bolsillo y la colocó sobre el pecho de su hermano. Luego se arrodilló y cerró los ojos con fuerza. «No sé si estás escuchando», susurró con voz quebrada. «Pero si de verdad eres tú, si no estoy loco, por favor no te lo lleves. Llévame a mí si quieres, pero a él no. Él es bueno. Él no merece sufrir. Te lo ruego». Lloró en silencio, con la frente apoyada en la cama. Pasaron las horas como siglos. Doña Rosa dormía sentada en una silla. El ventilador giraba lento, empujando el aire caliente de la noche. Y entonces ocurrió. Santiago sintió algo extraño. Un cosquilleo en la nuca, una brisa leve que no venía de ninguna parte. Levantó la vista. Toñito dormía con el rostro tranquilo, su respiración más suave, más profunda. El color había vuelto a sus mejillas. Se quedó mirándolo, sin moverse, sin hablar. Algo dentro de él le decía que ya no había peligro. Al amanecer, el médico volvió a revisarlo. «Esto es raro», murmuró revisando los pulmones del niño. «Anoche estaba grave. Hoy está estable. Es como si su cuerpo hubiera respondido de manera milagrosa». Santiago intercambió una mirada con su abuela, que no dijo nada. Solo apretó fuerte el rosario en sus manos. «Gracias», susurró el niño al despertar. «¿Te sientes mejor?» «Soñé contigo y con el hombre de blanco. Estaban los dos. Y me decían que todo iba a estar bien». Santiago sintió que el pecho se le llenaba de fuego. No era alegría, era algo más profundo, como si una puerta invisible se hubiera abierto por dentro. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue ir a la zapatería. Don Lupe estaba lustrando un par de botas viejas. «Fue él», dijo Santiago sin necesidad de explicar. El viejo lo miró por un segundo y asintió, como quien confirma algo que ya sabía. «Ahora entiendes que no estás solo». Santiago no respondió. Solo se sentó a su lado y se puso a trabajar. Las palabras no eran necesarias. Esa tarde, el aire olía distinto, como si el mundo por un momento hubiera dejado de ser hostil. Santiago no sabía qué venía después, pero algo era claro. Ya no tenía miedo de seguir creyendo. Después de lo ocurrido con Toñito, algo cambió en el barrio. La noticia del niño enfermo que sanó sin explicación se esparció como viento entre los puestos del tianguis, las mesas de dominó en la banqueta y las sillas de plástico afuera de las casas. Algunos decían que fue suerte, otros que fue un milagro, pero todos sabían que Santiago había estado ahí de rodillas con una cruz en la mano, y la gente comenzó a buscarlo. Primero fue doña Meche, la señora que vendía quesadillas. «Mijito, ¿tú podrías rezar por mi esposo? Tiene el azúcar por los cielos y ya no quiere ni levantarse». Luego llegó don Ernesto, el barrendero. «Dicen que tú tienes algo especial. No sé si sea verdad, pero necesito que ores por mi hijo. Lo metieron a la cárcel. No aguanto el dolor». Santiago los escuchaba con respeto. No les prometía curas ni soluciones. Solo les decía lo único que podía decir con honestidad. «Yo no soy especial. Solo vi a Jesús y no puedo olvidarlo». Los vecinos se quedaban callados. Algunos se echaban a llorar. Otros le daban las gracias y se iban más tranquilos. Don Lupe, al verlo rodeado de gente, se acercó una tarde y le puso una mano en el hombro. «Recuerda que no eres un santo, Santiago. Eres un muchacho con un corazón limpio. Cuídalo, que no se te suba. Lo sé. No quiero fama. Solo quiero que la gente no se sienta sola. Entonces ya estás haciendo lo correcto». En la escuela las burlas se detuvieron. Nadie se atrevía a meterse con él. Hasta Mari volvió a hablarle. «¿De verdad pasó? ¿Lo de tu hermano?» «Sí». «¿Y no tienes miedo de que algún día ya no te escuche?» «Tengo miedo todos los días», respondió con sinceridad. «Pero también tengo esperanza y eso me basta». Una noche, mientras caminaba por la colonia, Santiago encontró a un joven tirado en la banqueta, sangrando del labio y con la mirada perdida. Era Iván, un adolescente al que todos evitaban porque decían que andaba en cosas malas. «¿Estás bien?»,
preguntó Santiago arrodillándose. Iván lo miró con ojos vacíos. ¿Por qué te importa? Porque no quiero que nadie se sienta como yo me sentí. Santiago le ofreció la cruz. Iván la miró con desconfianza. ¿Qué es eso? Esperanza. No cura heridas, pero ayuda a que no se pudran por dentro. El joven la tomó sin decir nada. Al día siguiente, pasó por la zapatería y le dejó una nota. Gracias. No estoy listo para cambiar, pero ya no me quiero morir. Esa frase se le quedó clavada a Santiago. Comenzó a escribir pequeñas frases en papelitos y los pegaba por el barrio. No estás solo, confía. El dolor también pasa. Tu vida vale. Algunos los arrancaban. Otros los leían en silencio, pero cada uno sembraba algo. Una tarde, Mari lo encontró pegando uno frente a la tienda. ¿Tú crees que esto de verdad ayuda? No lo sé. Pero si alguien lo lee en su peor día, tal vez sí. Ella sonrió y le ayudó a pegar otro. Santiago no se creía profeta, ni ángel ni elegido. Solo era un niño que había visto algo que cambió su forma de mirar y decidió no guardárselo, porque a veces basta una chispa para encender una esperanza. Y en ese rincón de Iztapalapa, Santiago empezaba a hacer fuego en medio de tanta oscuridad. El día empezó como cualquier otro. El cielo estaba limpio, el calor apenas comenzaba a apretar, y en la calle se escuchaban las risas de los niños que jugaban con botellas vacías como pelotas. Santiago había salido temprano a repartir unos papelitos con frases nuevas. Tenía uno que decía, «Donde hay dolor puede nacer algo bello», y pensaba dejarlo en la entrada del centro comunitario. A medio camino, escuchó los gritos. Luego los disparos. 3, secos, brutales. El sonido del pánico se extendió por la colonia como una ola. Los gritos se convirtieron en llanto. Las puertas se cerraron. Santiago corrió en dirección contraria, empujado por la desesperación de quienes huían. «Santiago, ven acá», gritó don Lupe desde su puerta abierta. «Métete». Ya adentro, con la respiración agitada, sintió por primera vez en mucho tiempo un miedo verdadero. No por él, por Toñito, por su abuela, por Mari, por todos los rostros que conocía y que ahora podían estar en peligro. Minutos después, cuando la policía llegó y los patrulleros inundaron las calles, la noticia corrió como pólvora mojada. Un tiroteo entre dos bandas por el control de una esquina. Una niña de 8 años, llamada Lupita, había recibido una bala perdida y murió en el acto. No era de ninguna pandilla, solo estaba jugando. Santiago sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «¿Por qué?», le dijo a don Lupe con la voz quebrada. ¿Dónde estaba Dios esta vez? El zapatero bajó la cabeza. Su rostro, siempre firme, ahora mostraba grietas. «Yo también me lo pregunto, hijo». «¿Y qué haces cuando no hay respuesta?» «A veces solo se puede llorar». Esa noche el barrio entero guardó silencio. No hubo música, ni risas, ni tamales. Doña Rosa encendió una veladora por la niña. Santiago no quiso cenar. Toñito le pidió que lo acompañara a dormir. Tenía miedo. «¿Y si los hombres malos vienen otra vez?» «Yo te voy a cuidar», dijo Santiago, aunque él también temblaba por dentro. A la mañana siguiente, hubo una misa improvisada en la calle. La gente trajo flores, globos blancos, dibujos. La madre de Lupita, con el rostro destrozado, abrazaba la mochila de su hija como si fuera su único refugio. Santiago no podía mirar sin sentir rabia. Después caminó hasta la zapatería y se sentó en silencio. Don Lupe le sirvió un café con pan viejo. Ambos bebieron sin hablar. «Una vez perdí a alguien», dijo el viejo mirando al suelo. «Mi hijo. Lo asaltaron por un celular. Tenía 17 años». Santiago lo miró con asombro. Nunca lo había escuchado hablar de su familia. «Quise matar a quien lo hizo. Me llené de odio. Pero ese odio casi me mata a mí también». «¿Y cómo hiciste para vivir con eso?» «Perdoné. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba seguir respirando». Santiago apretó la cruz en su bolsillo. «Yo no puedo perdonar esto. No ahora. Nadie te obliga. Pero no dejes que el dolor te robe lo que llevas dentro, porque eso que tú tienes, hijo,
es luz, y esta colonia está llena de sombras. Al regresar a casa, Santiago escribió una frase nueva y la pegó en la pared donde cayó la niña. Te arrebataron la vida, pero no el amor. Aquí seguimos por ti. La calle seguía rota. El miedo seguía vivo. Pero también, muy dentro, Santiago empezaba a entender que incluso en medio de la tragedia, había algo que valía la pena conservar. La esperanza no era una fantasía, era un acto de resistencia. La noche después del funeral de Lupita, Santiago no pudo dormir. La imagen de la niña en su ataúd, rodeada de peluches y flores, lo perseguía como una sombra pegajosa. Se preguntaba si su cruz, sus oraciones, sus mensajes, realmente hacían alguna diferencia. ¿De qué servía hablar de fe si la violencia seguía ganando? A la mañana siguiente, Toñito le entregó un sobre arrugado. Era una carta que había llegado semanas antes, pero la abuela la había escondido. Era de su madre. Decía que estaba en una clínica de rehabilitación en Puebla, que había tocado fondo, pero que ahora estaba limpia, que pensaba en ellos todos los días, que quería verlos. Santiago la leyó 3 veces. No sintió alegría, tampoco rabia, solo un hueco. Recordaba claramente los días en que ella desapareció, las veces que lloró llamándola por las noches, la forma en que su olor desapareció poco a poco de las sábanas. Mostró la carta a doña Rosa. ¿Por qué no me la diste? Pensé que era mejor así. No quería remover heridas. Pero es mi mamá. Sí, pero también es una mujer que los dejó y que los dañó. Santiago guardó silencio. Tenía 13 años, pero en ese momento se sintió de 40. Quiero ir a verla. Doña Rosa lo miró largo rato y al final asintió. Haz lo que tu corazón te diga, pero ve con los ojos abiertos. El viaje a Puebla fue en un camión lento y caluroso. Santiago iba con la cruz en el bolsillo y la carta en la mochila. No sabía qué iba a decir. No sabía si iba a llorar o gritar. Solo sabía que necesitaba verla. La clínica estaba en una zona tranquila. Olía a desinfectante y flores marchitas. Una enfermera lo llevó a una sala sencilla, con mesas de plástico y libros viejos. Y ahí estaba ella, más delgada, con ojeras, pero limpia, con los ojos llenos de una culpa que no necesitaba palabras. «Hola, mi amor», dijo, con la voz temblorosa. Santiago se quedó quieto. La miró en silencio, durante segundos que parecieron siglos. «Te esperé muchas noches», dijo al fin. «Lo sé», respondió ella bajando la cabeza, «y no estuve. Toñito lloraba, preguntaba por ti. Fui una cobarde. Pensé que ustedes estarían mejor sin mí. No estábamos mejor, estábamos rotos». Ella se echó a llorar con la cara entre las manos. Santiago sintió un nudo en la garganta. No quería abrazarla, no quería gritarle, solo quería entender. «No vine a hacerte sentir peor. Vine porque no quiero seguir con esta herida abierta». Ella alzó la vista, sorprendida. «¿Me perdonas?» «No sé si puedo», dijo con sinceridad, «pero voy a intentarlo». Le entregó la cruz de madera. Ella la tomó con cuidado como si fuera un pedazo de su hijo. «Esto me ha ayudado a no perderme». «Tal vez te ayude también». Se abrazaron. No fue un abrazo largo ni fuerte. Fue un gesto tímido, pero suficiente. Al regresar a Iztapalapa, Santiago sintió que algo dentro de él se había soltado. No todo estaba bien, pero algo había comenzado a sanar. Esa noche don Lupe le preguntó, «¿Valió la pena?» «No lo sé aún, pero sentí que debía hacerlo». «Entonces hiciste lo correcto». El perdón no siempre es paz inmediata. A veces es solo el primer paso de un camino largo. Pero Santiago entendió algo esencial, que perdonar no es olvidar. Es decidir que el dolor ya no tendrá la última palabra. La idea nació una tarde cualquiera, entre clavos y suelas. Santiago y don Lupe trabajaban en silencio cuando el viejo dijo, «¿Sabes qué hacía la gente antes cuando quería pedir paz o mostrar devoción?» «¿Qué?» Marchaban, descalzos, para sentir el suelo, el dolor, lo que cargaban. Santiago dejó de lijar. «¿Descalzos?» «Sí,
no como castigo, como recordatorio. Cada paso les decía, estoy vivo y estoy luchando por algo. Santiago no dijo nada en ese momento, pero esa noche no pudo dormir. Se levantó, buscó papel y lápiz y escribió una frase. Si caminar descalzo puede hacer que alguien escuche, entonces vale la pena. Al día siguiente, habló con el padre Abel en la parroquia. Quiero organizar una caminata por la paz, sin consignas, sin gritos, solo caminar, descalzos. El sacerdote lo miró intrigado. ¿Por qué descalzos? Porque así fue como lo vi a él, y porque quiero que cada paso nos recuerde que el dolor no es invisible. El padre suspiró y sonrió apenas. Es una locura, pero a veces la fe también lo es. Te apoyo. Con la ayuda de don Lupe, Mari y algunos vecinos, comenzaron a preparar todo. Diseñaron un cartel con letras grandes, Marcha de los Descalzos por la Esperanza. La ruta saldría de la parroquia hasta el muro donde cayó Lupita. Al principio, la gente los miraba con escepticismo. Algunos se burlaban. ¿Qué va a lograr un montón de pies sucios? Pero poco a poco algo cambió. Una señora dejó una caja con agua embotellada. Un joven ofreció su bocina para poner música suave. Un grupo de madres bordó listones blancos con los nombres de víctimas del barrio. El día llegó. El sol estaba alto, pero no abrasador. Santiago llegó temprano, con su cruz de madera colgada al cuello. No llevaba zapatos. Don Lupe tampoco. Mari, con lágrimas en los ojos, también se quitó los suyos. Y uno a uno empezaron a llegar. Primero 10, luego 30, 50. Más de 100 personas reunidas en silencio, todos con los pies desnudos. No hubo discursos, solo miradas. Algunos lloraban, otros caminaban con el rostro firme. Santiago sostenía su cruz y guiaba al grupo en silencio. Escuchaba el sonido de los pasos sobre el concreto y cada uno le parecía una oración. Al pasar frente a la tienda donde fue asesinado un joven meses atrás, una mujer mayor se arrodilló y dejó una flor. Cuando llegaron al mural de Lupita, una niña puso su muñeca favorita sobre el piso. Santiago se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Levantó la cruz, la sostuvo en alto por unos segundos y luego se arrodilló. No dijo nada. Pero nadie lo necesitaba. El silencio era sagrado. Esa noche, los mensajes se multiplicaron por redes y paredes. Gracias por recordarnos que el barrio también tiene alma. Hoy sentí que no estamos solos. Caminar descalzo me hizo sentir humano otra vez. De regreso en casa, Toñito lo abrazó fuerte. Te vi desde la ventana. Parecías uno de esos héroes de las películas. Santiago sonrió cansado. No soy un héroe. Solo soy alguien que no quiere rendirse. Don Lupe, desde la zapatería, lo miró con orgullo. Sabía que esa marcha no cambiaría el mundo de un día para otro, pero sí había sembrado algo. Y Santiago lo entendía también, porque a veces basta con caminar descalzo para tocar el alma de los demás. La noche posterior a la marcha, Santiago no podía dormir. Sus pies dolían, la piel estaba roja, llena de pequeños cortes y ampollas, pero en su corazón no había dolor, solo una calma extraña, como si algo grande hubiera concluido o estuviera por comenzar. A la mañana siguiente salió temprano a caminar. El aire olía a pan recién horneado y el cielo estaba cubierto de nubes suaves como algodones perezosos. Iztapalapa despertaba como siempre, con sus ruidos, sus voces, su lucha cotidiana. Santiago caminó sin rumbo, cruzando calles que conocía de memoria. Llevaba su cruz en el bolsillo y los pensamientos alborotados. No buscaba nada, pero sentía que algo lo llamaba. Y justo al cruzar la esquina donde antes vendían frutas, lo vio. Estaba ahí. De pie bajo un poste de luz, con la túnica blanca agitándose con la brisa. Los pies descalzos, el mismo rostro sereno, los ojos como espejos que reflejaban todo sin juzgar nada. Santiago se detuvo. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a escaparse del pecho. Se acercó despacio. Cada paso era una eternidad. —¿Eres tú? —susurró temblando.
El hombre sonrió. No dijo nada. Pero Santiago entendió todo. Sus ojos no hablaban con palabras, hablaban con paz, con compasión, con esa fuerza que te levanta cuando ya no puedes más. He tratado de seguirte, dijo Santiago con la voz quebrada. He hecho lo que pude, pero a veces no sé si lo estoy haciendo bien. El hombre extendió la mano y, sin tocarlo, señaló el pecho de Santiago. Luego, bajó la mirada hacia sus pies. Santiago lo entendió. No eran los milagros ni las palabras, ni siquiera los dibujos o los papelitos. Era el camino, los pasos. Las heridas en sus pies eran la prueba de que había caminado por amor, por fe, por otros, que no se había quedado quieto. ¿Volverás a irte?, preguntó con un hilo de voz. El hombre asintió levemente. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar calle abajo. Santiago quiso seguirlo, pero sus piernas se quedaron quietas. Lo observó alejarse entre los árboles, entre los puestos, entre los rostros. Nadie más parecía verlo. Nadie giraba la cabeza. Nadie se detenía. Y justo antes de desaparecer, el hombre volvió el rostro y sonrió. Esa sonrisa era todo. Santiago se quedó parado largo rato. No sabía cuánto tiempo había pasado. El mundo seguía su curso, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Volvió caminando lento. Sus pasos eran firmes. En su mente resonaba una frase: no tienes que verlo para saber que está. Al llegar a la zapatería, don Lupe ya lo esperaba. Te vi desde la ventana. Tu cara lo dice todo. Santiago no respondió. Solo se acercó, lo abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró sin vergüenza. Lloró por todo lo que había vivido, por lo que había perdido, por lo que había ganado, por la niña que ya no estaba, por su madre, por Toñito, por cada persona que había tocado, y por él mismo. Don Lupe lo dejó llorar. Luego le sirvió café caliente. ¿Lo viste otra vez? Santiago asintió, secándose los ojos, y me habló sin hablar. Me dijo todo con la mirada. Entonces ya sabes lo que sigue, ¿no? Sí, respondió mirando la cruz en su mano. Seguir caminando, aunque duela, aunque no entiendan. Don Lupe sonrió. Sabía que ese niño ya no era un niño, era un faro, y aunque las sombras volvieran, ya no serían tan oscuras, porque cuando ves a Jesús en tu camino no necesitas verlo más, solo seguir caminando en su dirección. El tiempo pasó, y con él Santiago creció. Ya no era el niño de mirada tímida que corría al mercado con monedas sudadas en el puño. Ahora tenía 17 años, la voz más grave y una firmeza serena en los ojos. Su presencia imponía sin esfuerzo, no por lo que decía, sino por cómo escuchaba. La zapatería de don Lupe seguía abierta, aunque el viejo ya no estaba. Había fallecido meses atrás, en silencio, como vivió. Le dejó todo a Santiago: las herramientas, el banco de trabajo y una carta escrita con mano temblorosa. Lo que hiciste con tu vida, hijo, ya vale más que 100 sermones. Este lugar es tuyo. Haz con él lo que el corazón te diga. Santiago transformó la zapatería en algo más. Seguía reparando zapatos, sí, pero también reparaba almas. Por las tardes, jóvenes del barrio se reunían ahí para hablar, reír, llorar. Algunos eran huérfanos, otros venían de familias rotas, todos cargaban algo. Aquí nadie se burla de nadie, les decía. Y si quieres hablar, aquí se escucha. Si no, solo siéntate y respira. Colgó en la pared un cartel que decía: aquí también se arreglan corazones. Mari, que ahora estudiaba trabajo social, lo ayudaba. Juntos organizaban tardes de lectura, rondas de comida, círculos de silencio. No había lujos ni tecnología, solo un espacio donde el alma podía descansar. Toñito ya era un adolescente. Jugaba fútbol con los más pequeños y contaba la historia de su enfermedad como una anécdota milagrosa. Mi hermano me salvó, decía, pero no con medicina, con fe. Un día llegó Iván, aquel joven de mirada vacía que años atrás había recibido una cruz en silencio. Ahora tenía trabajo, cabello corto
y una sonrisa que parecía nueva. «Quiero ayudar», le dijo a Santiago. «Quiero evitar que otros terminen como yo». Y así fue como nació un pequeño grupo que empezó a recorrer calles, tocar puertas, hablar con los que ya nadie quería mirar. A veces, Santiago se quedaba solo en la zapatería, observando el polvo danzar en la luz de la ventana. Pensaba en don Lupe, en su madre, que ahora vivía limpia y en paz en otra ciudad. Pensaba en Lupita, en los disparos, en los sueños, y en ese hombre de túnica blanca, al que nunca volvió a ver, pero que habitaba en cada rincón de su memoria. La cruz de madera seguía con él, desgastada, con las letras casi borradas, pero no importaba, porque la palabra estaba dentro de él. Confía. ¿Tú sabías todo esto desde el principio?, preguntó una vez en voz baja, mirando la cruz. El silencio le respondió con ternura. Y entonces comprendió. No necesitaba respuestas. Lo importante era lo que había hecho con las preguntas. Iztapalapa no se volvió un paraíso. Las balaceras seguían, la pobreza seguía, el miedo seguía. Pero también seguía algo más, algo que Santiago había sembrado y que ahora florecía en pequeños actos de amor cotidiano. Un niño le llevó un dibujo. «Eres como Jesús». Santiago lo miró, sonrió y le dijo: «No, yo solo soy alguien que lo vio», y decidió no olvidarlo. Y con eso bastaba. Porque hay quienes caminan descalzos toda la vida, y hay quienes, después de verlo a él, eligen no volver a ponerse los zapatos del egoísmo, del silencio, de la indiferencia. Santiago, el niño que una vez fue señalado por ver demasiado, ahora era seguido por quienes aprendían a mirar con el corazón. Era un domingo templado, cuando Santiago reunió a un grupo de niños en la banqueta frente a la zapatería. Algunos se sentaban en cubetas volteadas, otros en el suelo. Había risas, curiosidad, hambre de historias. Santiago, ya con barba rala y una mirada serena, se sentó en un banco de madera y los miró uno por uno. «¿Quieren que les cuente algo que nunca conté completo?» «Sí», gritaron varios con los ojos brillando. Santiago respiró hondo. Tenía 11 años. Iba por las tortillas cuando vi a un hombre descalzo caminando entre los coches. Nadie lo notó, solo yo. Llevaba una túnica blanca, los pies sucios, la mirada más hermosa que he visto. Era Jesús. No hablo de un sueño. Lo vi, me miró, y supe que mi vida ya no sería igual. Los niños escuchaban sin parpadear. Después lo volví a ver, en el mercado. Me dejó una cruz chiquita con la palabra «confía». Desde entonces, aunque todo se puso más difícil, decidí seguir creyendo. Una niña levantó la mano. «¿Y no te dio miedo?» «Mucho». Me dijeron loco, me ignoraron, se burlaron, pero nunca dejé de buscar lo que su mirada encendió en mí. Otro niño preguntó: «¿Y cómo sabes que era Jesús de verdad?» Santiago sonrió. «Porque cambió la forma en que veo el mundo. Cuando algo transforma tu corazón, no necesitas pruebas, solo frutos». Los niños guardaron silencio. Algunos bajaron la vista, otros acariciaban sus pies desnudos, como si comprendieran algo que no sabían nombrar. No importa si lo ven con sus ojos, lo importante es verlo con el alma. Él está en quien sufre, en quien perdona, en quien ama sin esperar nada. Toñito, ahora adolescente, se acercó con una sonrisa. Y está en mi hermano, que creyó cuando nadie más lo hizo. Santiago rió bajito. Yo solo fui un niño que se negó a olvidar lo que vio. Eso fue todo. Uno de los más pequeños levantó la voz. «¿Y si yo quiero verlo también?» «Entonces haz lo mismo que él hacía», respondió. «Cuida a los demás. Camina descalzo cuando veas a alguien herido. No con los pies, sino con el corazón». Algunos se levantaron y lo abrazaron. Otros le entregaron dibujos, piedritas, flores marchitas, pequeños regalos con un valor inmenso. Mientras el grupo se dispersaba, Santiago quedó solo unos minutos, con la cruz en la mano, ya desgastada, las letras casi invisibles. «Gracias», susurró. «Por seguir aquí aunque no te vea». Un pajarito se posó sobre la reja oxidada, cantó y voló. Santiago cerró los ojos. Sabía que su historia no era la única,
que otros, como él, en distintos lugares, también veían cosas que el mundo no entendía, que la fe no era una certeza, sino un fuego pequeño que uno decide cuidar cada día. Se puso de pie, guardó la cruz en su bolsillo y caminó hacia la zapatería. Pero antes de entrar, giró hacia ti. Y si tú también crees que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, si alguna vez sentiste que el mundo te hablaba en silencio, si alguna vez te preguntaste si hay algo o alguien guiando tus pasos, suscríbete al canal. Aquí contamos historias para los que siguen buscando, para los que todavía creen. Y si esta historia tocó tu corazón, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. La siguiente historia podría ser justo la que estabas esperando, porque a veces basta con escuchar lo que el alma susurra para empezar a caminar, como lo hizo un niño que creyó.